Buen día, mi nombre es Víctor Rivas, presento mi documento de identificación. A continuación voy a presentar ante ustedes el concepto o el significado de los siguientes conceptos. Hablamos primero de carga eléctrica. Entonces se dice que la carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. En la electricidad nosotros hablamos básicamente de lo que es el electrón. Entonces, en este caso, la carga eléctrica, en cuanto a electricidad se refiere, es el exceso o déficit de electrones que tiene un cuerpo con respecto a otro. La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb. Tengamos en cuenta que existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Ahora seguimos con corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica, lo que hablamos aquí en este caso de electrones, o básicamente carga eléctrica de Coulomb, por segundos. Y es la cantidad de cargas que pasa sobre un tiempo determinado. Es la cantidad de estas cargas, o sea, esta carga eléctrica que pasa por un cuerpo durante un tiempo determinado. Y se mide en amperios. Amperios es igual a coulomb por segundos. Seguimos con voltaje. Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se puede representar como la energía necesaria para que se mueva una carga. Su unidad de medida es voltios. Esta carga de amperios de Coulomb sobre segundo necesita una energía para fluir, una velocidad. Esa velocidad, en cierto modo, podemos decir que es el voltaje. Ahora hablamos de potencia eléctrica. Potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. O sea, a la velocidad a la que se consumen esos coulomb por segundo, y se representa con la letra P, potencia eléctrica. Tenemos que tener en cuenta el concepto de energía, que no es más que la capacidad o la fuerza que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo durante, o sea, por un determinado tiempo. La unidad de medida de potencia eléctrica es el watt. Y el watt es igual a julios sobre segundo. Julios por segundo. Para que tengamos en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de potencia eléctrica. A continuación voy a, matemáticamente también tengo que complementar de que la fórmula de potencia eléctrica es igual a intensidad por voltaje. La pregunta problematizadora que me plantea la guía es la siguiente: ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Sí existe una diferencia. La energía eléctrica se mide en vatios hora. Watt hora, o sea, los watts consumidos durante la hora, no por hora, sino durante la hora. Y es un indicativo con el que se notifica el consumo de energía de los electrodomésticos conectados al suministro durante determinado tiempo. Lo podemos concluir como la cantidad de potencia eléctrica consumida durante una hora. Cuando hablamos de potencia, decimos por segundo. Es la cantidad de energía consumida por segundo. Y cuando hablamos de energía, hablamos de esa cantidad de potencia consumida durante la hora. Es claro tener este concepto, no por hora, sino durante la hora. O sea, la sumatoria de potencia consumida durante la hora. Muchas gracias por su atención.